nos acompaña Dayana Durán, egresada de la carrera de Administración de Empresas e intérprete de la lengua de señas boliviana, miembro de la Asociación de Intérpretes de Bolivia. También nos acompaña Michael Sánchez, una persona sorda, el cual estudió diseño y fotografía. También es miembro de Azorpaz, Asociación de Sordos de La Paz. Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Sin Etiquetas de Rotary Club La Paz. Mi nombre es Natalia Saavedra y seguramente se preguntarán qué es Rotary Club La Paz. Somos una organización de servicio humanitario compuesta por jóvenes líderes de 18 a 30 años asociada a Rotary International. Nosotros trabajamos en las siguientes áreas: educación, servicio a la comunidad, salud, desarrollo profesional, servicio internacional y apoyo al medio ambiente. También pueden conocer más de nosotros en el enlace de nuestra página web que se va a encontrar en la descripción, y también pueden seguirnos en nuestras redes como Rotary Club La Paz. El día de hoy me encuentro con Dayana Durán. Bienvenida, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ti, por favor. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, como lo anticipaste, mi nombre es Dayana Durán y soy intérprete de lengua de señas, también miembro de la Asociación de Intérpretes de Bolivia, y un gusto estar acá. Muy bien. ¿Qué te motivó a ti a aprender la lengua de señas boliviana? Bueno, mira que es una historia bastante larga, pero te lo resumo, porque pasa que en el 2012 yo he participado en un teatro con personas con discapacidad. Entonces ahí había una persona sorda, solo era una. Y mi curiosidad era por qué no le hablábamos a él y por qué el lenguaje para él era totalmente diferente. Entonces, desde esa vez yo he tenido curiosidad por aprender la lengua de señas y me regalaron el abecedario. Así que desde ahí yo comencé con el abecedario y comencé a hablar con él letra por letra. Y eso es lo que ha causado en mí más curiosidad. Salí de ese teatro porque, bueno, ya nos realizábamos, ¿no? Entonces comencé a buscar más a esta población. Me invitaron y la verdad aprendí con ellos. Literalmente ha sido un apoyo netamente de los sordos, quienes, bueno, gracias a ellos estoy acá como intérprete ahora. Qué linda historia. La verdad, siempre que una experiencia así, siempre nos motiva a hacer algo más, ¿no? Exacto. Entonces, como nos comentabas al principio, tú también eres maestra, ¿verdad? De intérprete. ¿Desde qué edad más o menos? ¿O desde cuándo empezaste? Bueno, mira, el 2012 he comenzado aprendiendo la lengua de señas y el 2014 ha sido mi primera vez interpretando. O sea, han sido 2 años donde he aprendido con ellos. O sea, no he ido a un lugar a aprender la lengua de señas en sí. Y a partir del 2016 comienzo a ser maestra ya de niños sordos, porque con ellos era totalmente diferente. No se utiliza la lengua de señas, sino se utiliza la lengua de señas natural, más que todo gestualidad, movimiento corporal. Y desde esa vez hasta el 2022 que soy maestra, y después ya estoy ahora en el Ministerio de la Presidencia como intérprete de lengua de señas, ya para las necesidades que necesiten las personas sordas, ¿no? Día a día. ¡Qué capa! ¡Wow! Has aprendido bastante entonces durante todos estos años. 2014 ya son 10 años. Sí, totalmente. Sí, ya es mucho. ¡Qué capa! Es algo que te apasiona, ¿verdad? Totalmente, porque en algún momento me preguntaban si yo tenía un familiar sordo, pero yo les decía no, porque desde que yo vi a la persona sorda que se comunicaba con las señas, yo me enamoré de las señas. Literalmente ha sido amor a primera vista, que hasta el día de hoy, más allá de verlo como un trabajo, es una pasión. O sea, puedo interpretar, incluso de dormida he interpretado. Y son cosas que pasan cuando te apasiona algo, la verdad. Eso sí. Ay, qué lindo que hayas encontrado justamente la pasión en tu vida, algo que te mueve, ¿no? Qué lindo, sí, la verdad, qué lindo. Entonces, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentas en tu trabajo como intérprete? Bueno, mira, no es fácil, es bastante complicado porque si bien podemos aprender un idioma y la lengua de señas es más profunda que cualquier idioma que hay en el mundo, porque nosotros no solo tenemos que regirnos a un libro, tenemos que regirnos a la convivencia, porque no todas las personas sordas conocen de su lengua. Muchos de ellos tienen desniveles en la educación, por ende, o sea, tienes que utilizar gestualidad, tienes que utilizar movimiento corporal, y muchas veces como oyentes nos pasa de que nos avergonzamos de mostrar una mueca porque nos queremos ver bonitos.
sinceramente. Entonces eso es un crecimiento. Hemos tenido bastante tropiezo como intérpretes porque muchos lugares no comprenden que el rol del intérprete es bastante importante, ¿no? Y muchas veces dicen que no es necesario, o otras cosas que también hemos y sufrimos día a día, es que hay intérpretes que claramente pueden aprender la lengua de señas porque los sordos enseñan los módulos. Sí. Entonces, el aprender esos módulos no significa que llegas a tener una competencia lingüística. Y eso es lo que tropezamos. Muchas veces pueden contratar a intérpretes, pero lamentablemente dañan toda la información. Así que nosotros tenemos que ver diferentes formas de darle solución a esto y que las autoridades, la gente en general pueda conocernos realmente, y que el rol del intérprete es bastante, bastante importante. Y que el sordo tiene todo el derecho de escoger a su intérprete de confianza. Porque si ponemos a cualquier intérprete, por ejemplo, puede llegar a dañar la información porque desconoce de la persona o simplemente no ha tenido relación anticipada con él. Tenemos ciertas reglas, tenemos el tema de la ética como intérpretes. Sí. Es algo bastante bonito, la verdad, pero sí es importante. Y se tropieza bastante. Sí, totalmente. Debe ser algo muy, muy complicado, ¿no? Y también muy desafiante. Porque como justamente indicabas, hay que tener esa confianza, ¿no? Justamente también con las personas sordas con las cuales tú trabajas, con las cuales convives. Pero ahorita tú consideras, digamos, que ¿qué habilidades serían esenciales para un buen intérprete de la lengua de señas? La convivencia. La convivencia, porque cuando uno va, porque hay asociaciones a nivel Bolivia, hay una federación a nivel Bolivia, ¿no? Acá en La Paz estamos con Ascensoral, que es en el Alto, Asociación de Sordos del Alto, y Asociación de Sordos de La Paz, que es ASORPAZ. Entonces es importante también participar en sus actividades, porque gracias a eso yo aprendí las señas, porque como les decía, yo no fui a aprender a alguna escuela, una universidad en específico, aprendí con los sordos, visualmente. Entonces eso ha ido generando más mi conocimiento. La verdad, lo mejor que uno puede hacer es convivir con la población sorda. Sí, eso es muy cierto, la verdad. Justo nosotros como Rotaract una vez igual tuvimos una actividad con ASORPAZ y ahí hemos podido convivir con los niños. ¿Tú estabas? Sí, yo estaba ahí. Sí, tú estabas ahí. Sí. Y también estaban justamente los papás de los niños. Y si bien nosotros hemos ido aprendiendo de a poco la lengua de señas, nos hemos dado cuenta de que es bien complicado. Es complicado, pero se puede. Claro. Y también es bien bonito. Es bien bonito porque también está la interpretación, ¿no? La mímica, lo que decías de que hay que soltarnos más en eso. Que muchas veces sí te cuesta porque, como decías, quieres verte, te da miedo hacer ciertas mímicas, por así decirlo, pero tienes que lograrlo, ¿no? Sí, porque bueno, a la hora de interpretar, por ejemplo, si hay alguna persona sorda que dice malcriadeces, cualquier palabra, y muchas veces como intérpretes vamos, ay, yo no puedo decir esto, ¿qué hago, no? Pero no, o sea, la idea que es darle el derecho a la persona sorda y realmente decirlo como lo está haciendo. Entonces, a veces como intérpretes nos cuesta, o incluso el tema de los valores. Pueden haber miles de actitudes, como nosotros los oyentes, porque es de manera igualitaria esto, ¿no? Pero si nosotros, digamos, tratamos de verlo, ay, no me gusta esto, yo no sabía o no estoy de acuerdo con esto, estamos rompiendo ese derecho de la persona sorda y vulnerándolos. Entonces, esa parte también es complicada porque es un desarrollo y es como que ya, no hablo palabras malas, pero lo voy a hacer, ¿no? O sea, tengo que hacer. Tengo que hacerlo, sí. Exacto. Sí, eso sí, también eso debe ser complicado. Totalmente. Y entonces, ¿cuál fue una situación que tú hayas considerado demasiado desafiante y cómo la supiste manejar? Bueno, ha sido una que justamente la estoy pasando desde el año pasado. A nivel Bolivia tenemos bastantes sordos. Y lamentablemente no contamos con la competencia lingüística de intérpretes, ¿no? Sí. Hay intérpretes que se han equivocado a la hora de interpretar y hay sordos que están en la cárcel por eso. O sea, es totalmente delicado y es como que yo no puedo darle solución a eso y es lo que a veces es como, ¿qué hago? Estoy contra la espada y la pared porque darle solución yo como intérprete es complejo. Porque yo no puedo estar de un lado o del otro. Mi tema es ser intérprete y dedicarme netamente a interpretar, ¿no? Entonces es lo que es bastante desafiante porque tenemos que ir y realmente ver cómo proteger los derechos de la persona sorda, cómo demostrar realmente que ellos no han aprendido a escribir y a leer de manera igualitaria. Entonces que vayamos a
a un juicio, a una audiencia, es imposible que nos crean. Entonces ese es el mayor reto, el mayor desafío, porque tenemos que estar tras ellos y explicarles que tienes que hacer esto, que tienes que hacer el otro, porque igual, bueno, las familias no apoyan. Porque no conocen la lengua de señas. Entonces el sordo nace de manera tal vez rebelde, tal vez más independiente, quiere ser autónomo. Y como no lo ha aprendido en casa, ahora lo va a aprender con los sordos. Pero lo va a aprender de manera errónea porque no tienen la información completa. No tenemos intérpretes pues en noticieros que tengan competencia lingüística, no tenemos en las universidades. Así que tienen totalmente unas brechas realmente cerradas para ellos en cuestión de educación, laboral y demás. Salud. ¿No? Sí. Complicado. Justamente, el tema de los derechos de las personas sordas, lo que mencionabas que las brechas son muy limitadas para las personas sordas. ¿Y consideras que hay algo que podamos hacer nosotros como población, que tal vez hay algunas personas que no están muy familiarizadas, tanto con la comunidad sorda como con la lengua de señas boliviana? Porque hay personas que no saben dónde aprender o no saben ni siquiera que existe. Y sabemos que la lengua de señas, si bien es diferente en cada país, hay algunas personas que no saben eso. Entonces, ¿tú crees que hay algo que nosotros como población oyente podamos hacer? Claro. Miren, bueno, lo mejor es aprender la lengua de señas con los sordos. Hay instituciones de oyentes que te enseñan la lengua de señas, pero disculpen, la verdad no van a aprender nada, ¿no? Sí. Van a aprender netamente con los sordos, y si buscan en las redes sociales Dirección Nacional de la Lengua de Señas de Bolivia, ahí van a encontrar todos los módulos a nivel nacional de manera presencial y virtual que los mismos sordos les van a enseñar, ¿no? Eso es lo más importante, aprender aunque sea lo básico. Sí. Ir paso a paso. Sin embargo, también el tema de la convivencia, como decía, porque, por ejemplo, podemos ser doctores, enfermeros, nutricionistas, podemos ser abogados, y que podamos relacionarnos con ellos y realmente empaparnos de este tema de la cultura sorda, porque no es lo mismo que ser oyente, no es lo mismo que tener otra discapacidad. Empápense, lean este tema de la discapacidad auditiva. Entonces, para eso es bastante importante la convivencia, que es lo que más puedo recomendar. Hay asociaciones, como les digo, en La Paz, hay en el Alto, a nivel Bolivia tenemos incluso las redes sociales. Traten de comunicarse, traten de tener un contacto con la persona sorda. Van a aprender la lengua de señas. De verdad, se los aseguro. Sí, por lo menos van a aprender aunque sea lo básico. Y les va a gustar. Exactamente, sí, una pasión total, porque incluso podemos hacer canciones, podemos hacer recitaciones, poemas, podemos contar, bueno, cuentos de terror, chistes, o sea, es todo, se puede hacer de todo. Es algo muy amplio, es un ámbito demasiado amplio que se puede hacer, como decías, de todo. Entonces sí, o sea, también en redes sociales sí vemos publicaciones en las cuales están concientizando, sensibilizando acerca de la discapacidad auditiva, la comunidad sorda. Hay que ayudar a compartir, a difundir, a estar siempre atentos, ¿no? También buscar por nuestra cuenta, pero sí, más que todo estar siempre, darnos cuenta de que somos un país y una ciudad en la que hay más personas. O sea, no solo estamos las personas oyentes, también hay personas con discapacidad auditiva, visual y demás. Entonces hay que crear una ciudad más inclusiva, un país más inclusivo. Sí, totalmente. Sí, eso sí. Y bueno, Dayana, ¿qué estrategias utilizas tú para mantenerte actualizada en el campo de la interpretación de la lengua de señas? Eso es bastante interesante, la verdad, porque yo, como era maestra, pues primero he comenzado con primero de secundaria, así que me relacionaba solo con jóvenes, se podría decir, adolescentes y jóvenes. Pero te empiezas a empaparte ya con los niños, es totalmente diferente. Y empiezas a empaparte con los adultos, es mucho más diferente. Entonces, sí, el uso de su lengua, incluso, porque es su lengua materna, es su lengua número 1 para ellos. Entonces, con algunos tienes que utilizar más como que muecas, mímica y demás. Con algunos es más serio, más la lengua de señas. Pero con los niños es más como que tienes que ser más flexible, más amable, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, tienes que empaparte de todas las edades. Y si estás interesado o interesada en algún punto, ya me dedico netamente a solo jóvenes, pues te relacionas con esa población, ¿no? Sí. La verdad es bastante amplio todo esto. ¿Y ahorita te gusta más relacionarte con jóvenes, niños?
adultos. La verdad, he llegado a amar todas las poblaciones. ¿Sí? Sí, porque, Ay, bueno, bien. cuando interpreto para niños tengo que hacerlo más explícito, más movimiento, más Sí. ejemplos, ¿no? Uh-huh. Más clasificadores. Los clasificadores son como cuando yo dibujo, por ejemplo, un corazón. Uh-huh. Entonces, un clasificador es mostrarle eso sin necesidad de que sea la lengua de señas. Para los adultos, por ejemplo, cuando ya es un tema judicial, ya tienes que ser bastante formal, ¿no? Y empezar a hacer solo las señas, las muecas un poco más tranquilas, no tan exageradas. Sí. Entonces, sí. Ay, qué lindo. Sí, o sea, para cada, ya sea niños, jóvenes, adultos, debe ser diferente, ¿no? Que la interpretación para ellos igual es diferente. Ay, qué lindo. La verdad es que sí. Y sé que en otros países, por ejemplo, la lengua de señas es distinta, ¿no? En cada uno. ¿Y has podido aprender tal vez un poco de algún otro país? ¿O solo la lengua de señas boliviana? Sí, te gusta más la lengua de señas boliviana. Bueno, sí, mira que cuando yo estaba comenzando con mi curiosidad del 2012 con ese tema de la lengua de señas, yo vi en internet y estaba aprendiendo la lengua de señas mexicana porque para mí era pues la única lengua. Ajá. Y yo dije, ay, ya estoy aprendiendo, ¿no? Sí. Y al final resulta que yo estaba haciendo señas mexicanas, ¿no? Sin embargo, bueno, me he empapado más de la lengua de señas boliviana porque primero tenemos que conocer nuestro contexto social, nuestro país. Sin embargo, mi sueño es aprender pues la lengua de señas internacional, porque te comento que hay una internacional. ¿Sí? Y aparte, cada país tiene su lengua de señas. Entonces, eso no sabía. Entonces es bastante importante aprender eso porque ya puedes interpretar a nivel internacional incluso. Yo tuve esa experiencia como intérprete de Bolivia. Tuve en el mismo grupo de Zoom justamente en la pandemia, estaba pues México, Colombia, pero había un intérprete de lengua de señas internacional. Entonces éramos todo un conjunto de intérpretes bastante hermoso, maravillada con esa experiencia. Qué lindo. Y muchos sordos a nivel mundial, ¿no? Participando. Sí. Entonces, mi sueño es llegar a eso. Yo quiero eso. ¡Ay, qué lindo! Sí. Lo vas a lograr. Vas a ver que lograr. Te vamos a apoyar. Gracias. ¡Qué lindo! Y para justamente aprender la lengua de señas internacional, ¿cómo se podría aplicar o aprender? Bueno, lo más recomendable primero es aprender la lengua de señas de tu país, ¿no? Sí. Y después de eso, buscar a nivel internacional cursos. Porque, me encantaría viajar por todo lado, ¿no? Sí. Pero lamentablemente cuestión tiempo y economía es bastante complejo, entonces virtualmente. Así que... Sí, eso nos ayuda también bastante, totalmente, ¿no? Sí. Está cualquiera al alcance de nosotros, de cualquier país también. Sí, total. Y, bueno, Dayana, ¿qué consejo le darías a alguien que está considerando una carrera como intérprete de la lengua de señas boliviana? Bueno, que demos más que todo, trabajemos con ética, trabajemos con el corazón, porque si vamos a trabajar aprovechándonos de esta comunidad tan grande, estamos haciendo mal todo, ¿no? Porque nosotros tenemos que trabajar de la manera más transparente como intérpretes, porque la verdad, ser intérprete es eso, ética y transparencia. Entonces, lo que recomiendo, porque nosotros tenemos el poder de interpretar, de decir a la persona oyente lo que está diciendo el sordo y lo que el sordo está diciendo al oyente. Entonces, tenemos ese poder de equivocarnos, de arruinarles la vida o literalmente de hacerlos que desarrollen como tiene que ser. Es el mayor consejo que les puedo dar, transparencia y ética. ¡Wow! No, sí, es un gran consejo. Ay, bueno. Muchas gracias, Dayana, por estar con nosotros el día de hoy. La verdad es que nos has inspirado con tu historia, como tú nos comentabas, has convivido con la comunidad sorda y eso es lo que te ha motivado a aprender y ahora ser intérprete y también maestra de la lengua de señas boliviana. Y la verdad espero que con esto muchas personas más puedan animarse a aprender la lengua de señas boliviana. Y también, no solo eso, sino que aprendan la importancia de esta lengua y también la importancia de difundir y también de apoyar a la comunidad sorda como tal. Entonces, muchas gracias, Dayana, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Esperamos verte pronto también por aquí. Claro que sí, para lo que interpretación, para el podcast. Sí, claro. Vas a volver aquí. No, muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, LinkedIn y YouTube, como Rotaract Club La Paz. También puedes conocer más acerca de nosotros en nuestra página web.
Ahora damos la bienvenida a Michael Sánchez. Michael, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Ahora, por favor, cuéntanos un poco sobre ti y sobre quién eres, todo lo que gustes. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Bueno, comentarles que yo nací oyente, ¿no? Y bueno, ha pasado el tiempo y ha habido, bueno, yo era oyente, como les decía, ¿no? Sin embargo, bueno, tengo compañeros también oyentes. Ha sido bastante difícil por el apoyo, bueno, por falta de apoyo en este caso, ¿no? Como persona sorda. Entonces, yo, claro, puedo hablar, pero también es el tema de que la práctica, porque también tenemos que tener el apoyo fonoaudiológico, ¿no? En este caso. Y tengo, bueno, amigos oyentes que normalmente llegan a hablar, pero ahí es donde tengo yo las complicaciones de poder, bueno, comunicarme con ellos, ¿no? Sin embargo, eso, bueno, ha sido un choque para mí, ¿no? Simplemente por la falta de escucha. Claro, yo escucho un poco, pero mis papás se preocuparon bastante por esa necesidad. Así que siempre han estado acompañándome con eso, ¿no? Me llevaron al doctor, me hicieron la revisión del oído y bueno, ahí ya había desniveles de la audición y ha empezado a bajar, ¿no? Y eso ha generado también tristeza dentro de mi familia y preocupación. Es así que, bueno, yo utilicé un audífono, por ejemplo, por 9 años he utilizado y me he sentido bastante, bueno, tal vez tranquilo, claro, del todo no se escucha. Y bueno, comencé en un centro camino cuando yo era niño y había ahí intérpretes, ¿no? Porque no hay, pues, en otras escuelas intérpretes. Entonces, yo era una persona sorda que, bueno, ha encontrado un lugar donde había intérpretes, y ahí fui aprendiendo, fui conociendo más cosas y, bueno, tenía puras profesoras oyentes. Es bastante complicado cuando eres una persona sorda y desconocen de la lengua de señas, ¿no? Entonces, cuando ya hay intérpretes y son profesoras, es bastante fácil para nosotros poder aprender. Entonces, bueno, muchas veces te escriben y demás, y ahí yo ya fui conociendo y ampliando más mis conocimientos. Bueno, Paola, una de mis intérpretes, fundó pues la Fundación FTA, donde ahí comenzamos ya directamente con solo personas sordas, ¿no? Ya comenzamos el tema de educación, hemos aprendido a estudiar, a leer las señas, ¿no? Entonces ahí aprendimos las materias del colegio. Entonces ya poco a poco fui agarrando la experiencia, viendo, ¿no? Con el tiempo ya concluí mis estudios, terminé, ¿no? El 2021 me gradué ya, obtuve mi título de bachiller. Y como allá en EFETA estábamos acostumbrados a tener un intérprete, para mí ha sido extraño salir de eso. Porque, bueno, yo la verdad he comenzado bastantes años con ellos, ¿no? Niños que eran con la discapacidad auditiva también. Ha sido como mi familia, ¿no? Y gracias a mis padres que siempre me han estado apoyando y la ayuda que he recibido de ellos, siempre ha sido gracias a ellos por el tema, bueno, que siempre han estado conmigo, ¿no? Siempre me han dado esa fortaleza a mí. Entonces me decían que yo puedo, ¿no? Y que puedo ser un ejemplo de un joven sordo y que no es necesario el tema de escuchar, ¿no? Simplemente el tema de la identidad sorda y que yo mismo puedo lograr muchas cosas, ¿no? Pero bueno, como les comentaba, yo salí de la promoción y ya entré a un instituto, pero ya no había intérprete. Y ahí comenzó ya mi lucha, era como que ahora qué hago, ¿no? Entonces tenía que desenvolverme yo mismo. Yo quise estudiar diseño gráfico, me encanta, yo ya terminé la carrera, ¿no? Entonces ya he ido aprendiendo y bueno, mi sueño es también llegar a tema de licenciatura y demás, pero mis compañeros claramente no sabían pues la lengua de señas, así que yo tuve que ir enseñándoles de a poco, empapándoles un poco de la lengua de señas para que me colaboren. Entonces salí profesional, hice mi proyecto, yo mismo defendí, ¿no? Y mis papás siempre han estado ahí, bueno, colaborándome, mi hermano también. Entonces, para la defensa ya también requería el servicio de interpretación, ¿no? Alguien que tenga experiencia y bueno, la lengua, la competencia lingüística, en este caso de la lengua de señas, ¿no? Entonces, yo pienso que todos los sordos podemos nosotros estudiar, ¿no? Muchos lugares nos han rechazado por el tema de ser sordos. Entonces, es importante, por ejemplo, trabajar, ir al banco, tener tantos servicios, ¿no? Al alcance de nuestras manos como necesidad, pero también como derecho, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que nosotros podamos tener esa, bueno,
me encanta movilizarme en todo eso, ¿no? Más bien, gracias por la invitación y para mí es bastante importante agradecer a mi hermano, a mis papás, a mi familia por el apoyo que he recibido, ¿no? Gracias a FETA, que también ha sido mi primera casa de estudio donde he comenzado a desarrollar y bueno, ahora estoy logrando, gracias por la interpretación también, ¿no? Que siempre es necesario para una persona sorda y desenvolverme de esa manera, ¿no? Como tiene que ser. Y en este caso yo pronto voy a trabajar en Hipermaxi, ya me dieron el espacio, entonces también quiero mostrar que una persona sorda puede lograr, ¿no? Y ya poco a poco entrar a licenciatura y demás estudios. Wow, la verdad es que es una historia bastante inspiradora y más que todo nos deja muchos aprendizajes, muchas enseñanzas de que más que todo nada es un limitante para una persona, ni siquiera una discapacidad. Siempre podemos lograr nuestros sueños, nuestros objetivos, así como tú lo hiciste. Lograste terminar la escuela, el colegio y ahora ya también estudiar diseño gráfico y también ir por la licenciatura, que es ahora uno de tus objetivos. La verdad, eso es demasiado inspirador. Creo que es algo que nosotros podemos aprender de ello porque muchas veces nos estancamos. Muchas veces vemos obstáculos en nuestra vida que nos hacen muchas veces bajar la guardia y estar un poco mal, ¿no? Con nuestra vida y demás, pero tenemos que darnos cuenta de que nuestros sueños, nuestros objetivos es más importante que todo y tenemos que buscarlos e ir tras ellos y que nada va a ser un impedimento para ello. Y qué lindo también que hayas podido contar siempre con el apoyo de tu familia, que siempre hayan estado ahí, tus papás, tu hermano. La verdad es que muy, muy lindo. Y también todo lo que nos comentabas sobre el tema de convivir con la comunidad sorda también. Pero también nos comentabas el tema de los derechos de una persona sorda. Entonces, justamente por ello, ¿cómo crees que es la calidad de vida de una persona sorda en la ciudad de La Paz? Bueno, es bastante difícil, ¿no? Como persona sorda, porque, bueno, hay algunos sordos que son adultos, hay jóvenes, ¿no? Que, bueno, necesitan escuchar claramente y es lo que muchas veces la sociedad y los prejuicios para la persona sorda hacen, ¿no? Que el sordo se sienta discriminado, ¿no? Entonces muchas veces recibimos burlas de las personas oyentes, nos sentimos tristes, frustrados, depresivos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si se burlan de ti, entonces genera eso que las personas sordas se oculten en su casa, ¿no? Y no puedan aprender pues alguna palabra, escritura y demás. Es bastante complicado, la verdad. Sí, la verdad es que sí, hemos podido notar que muchas personas, más que todo en la ciudad de La Paz, no están muy familiarizadas con la comunidad sorda o no han tenido la oportunidad tal vez de convivir con alguna persona sorda o cuando lo han hecho muchas veces son muy indiferentes. Entonces, eso no ayuda, no colabora, tampoco es bueno. Tenemos que tener siempre en cuenta de que no solo las personas oyentes vivimos en la ciudad de La Paz, sino hay muchas más personas, ya sea sordos o con cualquier tipo de discapacidad, y tenemos que aprender más que todo cómo colaborar, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que hay ambientes adaptados para las personas sordas en la ciudad o cuáles crees que serían de gran ayuda? Bueno, algunos lugares es bastante complicado porque no hay accesibilidad para la persona sorda. No conocen la lengua de señas, por ejemplo, el banco, ¿no? Ellos te hablan, utilizan un barbijo, pero ¿cómo les lees los labios? ¿Cómo ves que ellos te están informando que si puedes hacerte el préstamo o que si puedes cobrar tu bono, ¿no? Es un ejemplo. O tal vez las prohibiciones, ¿no? Prohibido utilizar celular. Y a una persona sorda no sabe porque no le estás informando, ¿no? Y afuera te puedes equivocar. No sabes que afuera necesitas, bueno, realizar las llamadas, que no puedes utilizar algo, ¿no? Ahora en la universidad, por ejemplo, es lo mismo. Por ejemplo, bueno, nosotros estudiamos, pero necesitamos, pues, un intérprete. Nosotros no podemos hacer la lectura completa de un libro. Entonces es como un rechazo, ¿saben? Porque necesitamos ver nosotros la convivencia, que la gente quiera relacionarse con nosotros. Pero a veces cuando hay oyentes, muchas veces te lo escriben y el sordo, ay,
ahora, ¿cómo se escribe esto? ¿Cómo hago esta oración? ¿No? Entonces nos sentimos mal y nos sentimos vulnerados, pero también que se burlan de nosotros. Entonces es necesario, por eso, ¿cómo aprendo? Si no aprendí en la escuela, ahora quiero estudiar esto, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces tardamos un poco más el tema de las tareas y demás. Entonces es necesario también que los docentes, profesores, también no discriminen a la población sorda, sino comprendan que es totalmente diferente el tratar con una persona sorda, ¿no? Es difícil, la verdad. Sí, la verdad es que hay mucha discriminación, no solo por las personas a nuestro alrededor, sino también, como indicabas, por los docentes, porque muchas veces ni ellos están familiarizados, pero hay que tener en cuenta de que si una persona va a trabajar en una escuela, universidad, guardería, más que todo para la enseñanza hacia otras personas, tiene que también familiarizarse, ¿no?, con estos temas. Tiene que estar capacitado para poder convivir, para poder enseñar a cualquier tipo de persona que tenga cualquier tipo de discapacidad o no, porque eso va a ser de mucha ayuda, ¿no? No podemos dejar que solo, por ejemplo, en el caso de una persona sorda, de que esa persona solo vaya y aprenda las cosas por su cuenta. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte, hacer que el ambiente sea adecuado para la persona y también colaborar. Es por eso que nosotros, justamente con Dayana, que la tuvimos hace un momento, hemos podido ver la importancia del aprendizaje de la lengua de señas boliviana y cómo esto puede colaborarnos a mejorar, ¿no?, como población, y a mejorar la calidad de vida también de las personas sordas en la ciudad de La Paz, a ver cómo nosotros podemos ayudar cuando una persona se nos acerca o nos pide ayuda, o estamos, no sé, en alguna tienda, en alguna farmacia y demás. Y bueno, Michael, ¿qué herramientas utilizas tú para facilitar la comunicación en tu vida diaria? Bueno, en mi experiencia utilizo el celular para comunicarme con una persona oyente, ¿no? Entonces escribo, me responde, pero yo me siento bastante, bueno, tengo dificultades porque, bueno, los oyentes utilizan palabras complejas, palabras bastante difíciles que yo desconozco, ¿no? Porque el sordo utiliza una oración totalmente diferente, no utiliza artículos, por ejemplo, ¿no? Entonces trato de buscar mejores amigos para que incluso ellos puedan comunicarse por mi celular conmigo directamente, ¿no? Claro, yo tardo un poco a la hora de comunicarme, pero comienzo con el tema básico, ¿no? Ya cuando ya son mis amigos de confianza, comienzo, ¿no? El abecedario, luego como el módulo 1, ciertas palabras de saludos, ¿no? Que es lo que trato de enseñarles. Entonces, mi licenciado, por ejemplo, con el que yo he estudiado, ya ha ido aprendiendo poco a poco. Pero el tema del tiempo también él decía, ¿no? Porque estaba ocupado. Entonces yo dije, bueno, ya no le puedo enseñar todo, ¿no? Entonces, bueno, comprendemos que los docentes también están ocupados, pero también es una accesibilidad esto, ¿no? Ahora en el receso también yo trataba pues de enseñarle a mi docente un poco y eso me ha ayudado mucho, ¿no? Para mí me ha parecido, la verdad, muy bonito poder enseñarle eso a mi licenciado. La verdad es que sí, que le hayas podido enseñar eso, sí, la verdad sí, le ha debido ayudar igual bastante, ha debido aprender algo de ello. Y sí, bueno, igual el celular nos ayuda, ¿no?, bastante con la comunicación. Y bueno, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu vida y cómo lo has superado? Bueno, para mí algo que me ha hecho sufrir bastante ha sido la necesidad de un intérprete, ¿no? Bueno, mis papás tenían que pagar pues el servicio por un intérprete, ¿no? Entonces ya era bastante elevado porque es un costo más para la persona sorda, ¿no? Porque aparte de los papás tienen que pagar la alimentación, la ropa, aparte ahora para mí en este caso el intérprete, ¿no? Entonces son diferentes situaciones. Para mí ha sido esa la dificultad, porque es necesario el apoyo, ¿no? Yo ahora, ¿cómo lo hago? Más o menos el 2020, más o menos, bueno, yo entreno al instituto y era como que, ¿qué hago? Yo dije, mejor no les complico en ese tema a mis papás, así que yo sueño con trabajar, quiero entrar a un instituto, quiero entrar a una universidad, quiero tener certificados, no importa si la paso mal en este tiempo, pero voy a ir desarrollando. Yo quiero lograr y entrar a una universidad, lograr maestrías, doctorados, y eso es lo que yo quiero, es mi sueño, ¿no? Entonces,
bueno, yo hago sublimados también en poleras, tazas y demás. Entonces, bueno, yo quiero ahora, como voy a entrar a Hipermaxi, comencé a agarrar la identidad. Así que con esa identidad yo voy a poder, ¿no? Porque, bueno, veo a todos los oyentes que muchas veces se sorprenden porque no saben cómo comunicarse con un sordo, pero sí pueden, ¿no? Entonces, es el tema más que todo, por ejemplo, al jefe, no sé, a todas las personas que son oyentes. Entonces, yo puedo comunicarme, yo sé que ellos pueden incluso conocerme más y aprender la lengua de señas. Ay, qué lindo. Qué lindo que quieras lograr todo eso en tu vida. Y sí, de hecho sí, o sea, nosotros igual podemos, aunque sea, como lo mencionábamos hace un momento, aprender aunque sea lo básico de la lengua de señas y poder comunicarnos con las personas sordas. No tenemos que verlo como algo limitante, como algo complicado, sino que sí podemos ser parte también de esa convivencia y no solo dejarlos de lado. Entonces, justamente para hablar un poco de la comunidad sorda, ¿puedes contarnos cómo es tu convivencia con ellos y también qué significa para ti formar parte de la comunidad sorda? Bueno, en mi caso me siento, bueno, en Astor Paz, por ejemplo, ¿no? Veo bastante jóvenes, bueno, que algunos han logrado estudiar y algunos que no, ¿no? Entonces ahí compartes, también convives y aprendes de ellos, se integra nuestra comunidad. Entonces, por ejemplo, es importante que nosotros no nos quedemos en algo que no nos dan la accesibilidad. Simplemente nosotros podemos tal vez buscar información, pedir incluso a los ministerios, a las alcaldías, instituciones en general que cuente con un intérprete, que ellos aprendan la lengua de señas, ¿no? Porque bueno, la convivencia con los sordos es bastante importante. Ahora comentarles que en septiembre, la última semana, es la Semana Internacional de la Persona Sorda y nosotros normalmente hacemos una marcha de concientización. La última semana, no recuerdo qué fecha es, lo siento, pero para que todos puedan ver, ¿no? Sí, de hecho es cierto. Justo nosotros igual como Rotary participamos en septiembre de la marcha que hubo, justamente fue por el centro y fue muy bonito, o sea, fue una experiencia muy linda porque justamente hemos podido ver a muchos sordos ahí, también hemos llevado carteles de sensibilización, concientización, también hemos visto que las demás personas han llevado y eso también genera un poco más de conciencia, ¿no?, en la población. Sabemos que el centro paceño es demasiado, bueno, demasiado concurrido, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante a visibilizar a la población sorda, también a visibilizar sus derechos, lo que necesitan y también cómo nosotros podemos colaborar, ¿no? Como mencionábamos, es importante que nosotros también seamos parte, que nosotros también podamos colaborar, que nosotros podamos ayudar, que nosotros también podamos aprender. Entonces, bueno, ya todavía faltan unos meses para septiembre, pero igual no se olviden de asistir, ¿no? De cuando vean igual cualquier tipo de información acerca de la comunidad sorda o de la discapacidad auditiva, ya sea en redes sociales o en medios de comunicación, sería bueno que todos podamos difundir, ¿no? Podamos difundir acerca de estos temas, porque muchas veces es algo que no se visibiliza mucho, pero debería. Entonces, ayudemos, todos tenemos al alcance, digamos, tenemos nuestras redes sociales, podemos compartir, podemos reaccionar también a las publicaciones de Asor Paz. Por ejemplo, Asor Paz es la Asociación de Sordos de La Paz y como nos mencionaba Michael, ahí hay muchas personas, ¿no?, que son justamente sordas, niños, jóvenes, adultos, y todos ellos quieren ser parte también de toda nuestra comunidad, ¿no? Que todos seamos una misma ciudad, un mismo país y que luchemos juntos por la inclusión de las personas sordas y por la inclusión de las personas con discapacidad. Y bueno, Michael, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a aquellos que no están familiarizados con la comunidad sorda? ¿O qué más, o qué consejos más te gustaría brindarnos para que nosotros podamos colaborar? Bueno, una sugerencia, un consejo a todos, por favor, y les explico de la manera más flexible, ¿no? Nosotros somos personas sordas, que es el término correcto, pero algunos nos dicen sordomudos o los muditos, ¿no? O sorditos.
No, nosotros, bueno, nos sentimos bastante mal cuando dicen eso, ¿no? Ahora, nosotros como sordos sabemos hablar, pero al decir mudo es como, ¿qué? Pero nosotros podemos hablar y tenemos una lengua. Entonces muchas veces los oyentes dicen, sordo mudito, el mudito, ¿no? La verdad a nosotros nos molesta, pero el término correcto es persona sorda. Los mudos significa como si les cortaran la lengua, ¿no? Pero nosotros solo somos sordos. Es nuestra identidad de la cultura sorda, ¿no? Ahora, del tema de los intérpretes, necesitamos intérpretes con competencia lingüística, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, podemos leer los labios, algunos no. Entonces necesitamos que los intérpretes puedan estar relacionados con nosotros, ¿no? Entonces, que tengan ellos, ideas, ¿no? Tal vez movimientos corporales, dibujos y demás, que ellos ya conocen con la competencia lingüística, ¿no? Utilizar el celular, tal vez a los oyentes, recomendarles. Y bueno, tal vez en las noticias, por favor, es necesario. Nosotros vemos noticias, pero vemos a un intérprete pues chiquitito, ¿no? Ustedes como oyentes puedan escuchar, pueden saber qué es lo que dicen, qué noticias de emergencia hay y demás. Y muchas veces no hay intérpretes, o simplemente hay un intérprete que está ahí bien pequeñito, y sí que nosotros tenemos que acercarnos a la televisión y ver realmente qué está diciendo. Así que muchas veces no estamos informados. Entonces es importante que el cuadrito de intérprete sea un poco más grande, e incluso a la mitad de la pantalla, que sería lo más recomendable. Ese es el problema, la falta de comunicación e información que nosotros pasamos, ¿no? Pero muchas veces tampoco contamos con intérpretes, ¿no? Entonces sería para mí la recomendación, para ser más claro, uno más grande incluso, para el espacio del intérprete. Muchas gracias, Michael, de verdad, por estar aquí el día de hoy. La verdad es que tu historia nos inspira bastante, no solo a los que estamos aquí presentes y a los que nos escuchan, sino también a la comunidad. Sé que eres un ejemplo a seguir tanto para ellos como para todos. Sé que vas a lograr todos tus objetivos, como nos mencionabas al inicio. Y la verdad esperamos seguir en contacto contigo, poder ver más de tu historia más adelante. Y bueno, muchas gracias igual a Dayana también, porque ella es la intérprete de lengua de señas boliviana, está calificada y todo, y también por enseñarnos acerca de la importancia de la comunicación, de la inclusión de las personas sordas, también los desafíos que enfrentan ellos día con día en nuestro país, y también lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Como decía Michael, nosotros podemos aprender la lengua de señas boliviana, podemos comunicarnos con las personas sordas, aunque sea con lo básico de la lengua de señas, no dejarlos a un lado, lograr más que todo un ambiente más inclusivo. Bueno, como mencionábamos, es importante aprender la lengua de señas boliviana, y es por ello que pueden seguir la página de Facebook de la Dirección Nacional de la Lengua de Señas Boliviana, DNLSB Bolivia, donde podrán encontrar información acerca de los cursos de la lengua de señas boliviana y podrán aprender con personal calificado y autorizado por la Federación Boliviana de Sordos. Entonces, bueno, muchas gracias Michael y Dayana por estar aquí el día de hoy. Y bueno, pueden platicarnos lo que gusten en los comentarios. Este fue el tercer episodio de Sin Etiquetas de Rotary Club La Paz, producido en Univalle Online, y los esperamos en un próximo episodio. Gracias, agradecerte por la invitación. Y bueno, que esta es una manera de despedirnos con cariño, tal vez quisiera enseñarte, es adiós con cariño. ¡Ay, sí, qué lindo! Adiós a todos. Bueno, esperamos que puedan seguir las redes sociales que ya les mencioné, y también, luchar por una Bolivia más inclusiva, como les decía. Adiós.